Hoy vamos a ver ciertos rasgos de psicópatas. Estos rasgos te pueden ayudar a entender con quién estás lidiando. Y es que el perfil psicológico de un psicópata tiene rasgos inconfundibles, de los cuales hoy vamos a hablar. Para la mayoría de las personas, el término psicopatía resulta poco claro, ya que muchas personas lo atribuyen con múltiples significados. Muchos de ellos lo asocian con la criminalidad, ya que se ha visto que es más fácil asociar un psicópata con un criminal. Pero lo que muy poca gente no entiende es que los psicópatas no han de ser criminales, y además son personas que se pueden adaptar perfectamente a la sociedad. Pero, ¿qué es la psicopatía? La psicopatía es un trastorno de personalidad no reconocido por las clasificaciones diagnosticadas principales. Se caracteriza por falta de empatía y de sentimientos de culpa, así como el egocentrismo, la impulsividad y la tendencia a la mentira y a la manipulación. Está claro que un sociópata es muy diferente. Recordemos que el sociópata es una persona que tiene un trastorno antisocial de la personalidad y que no le gusta nada estar alrededor de la gente. Ya lo dice, antisocial. También hay que entender que el lenguaje de un sociópata y el lenguaje de un psicópata son totalmente diferentes. Quizás pueda interesarte saber que los manipuladores tienen rasgos en común, pero que también el perfil psicológico de los psicópatas son rasgos bastante pronunciables. Hay que entender que estas personas tienen rasgos que otras personas normales no tienen. Bienvenidos a Lights Up. Rasgo número 1. Falta de empatía. Y esto quiere decir que el psicópata no tiene la capacidad de comprender el estado mental de otras personas o simplemente de ponerse en el lugar. Aunque sí es verdad que hay estudios que han demostrado que estas personas sí pueden tener la capacidad de empatizar, pero que en realidad hacia su voluntad no quieren. Por lo tanto, son personas más frías. El rasgo número 2. Pobreza emocional. Tenemos que entender que las alteraciones cerebrales propias de la psicopatía hacen que el rango de las emociones que siente una persona psicópata sea limitado, ya que con esta frialdad son personas que pueden sentir menos emociones negativas, especialmente el miedo, mientras que ellos realmente no entienden qué es esa negatividad, qué es, pues el dolor, por ejemplo. Están muy limitados a entender las emociones de la gente. El rasgo número 3. El egocentrismo y el narcisismo. Y es que el egocentrismo es la incapacidad de asumir puntos de vista ajenos propios, algo que está relacionado con la falta de empatía. Recordemos que el psicópata también es muy narcisista, lo que significa que tiende a pensar que es muy superior a los demás y siempre será más importante que cualquier persona. El rasgo número 3. El encanto superficial. Si hay algo que se caracteriza de un psicópata es ese rasgo tan encantador y tan sociable. Ellos tienen muy buenas habilidades para hacer esto. De hecho, puedes ver un ejemplo en diferentes managers o en diferentes asesinos en serie como Ted Bundy, el cual seducía a sus víctimas para ganarse su confianza. E incluso después de estar en la cárcel y recibir esa sentencia de muerte, habían personas que le mandaban cartas de amor y propuestas de matrimonio. Esto te da que pensar, ¿verdad? Es porque este psicópata, por ejemplo, tiene unos rasgos muy buenos. Sí, una persona dulce, amable, callada. Incluso parece que puedas confiarle tu vida. Pero, por lo pronto, está claro que estas son unas habilidades maravillosas y productivas para un asesino en serie o para otra persona que no tenga por qué ser asesina en serie. El perfil número 5. Dificultad de aprender de la experiencia. Y es que
Los psicópatas no aprenden de las experiencias. De hecho, cuando tú realmente castigas a un psicópata o simplemente haces algo que no le gusta, hace que el psicópata simplemente no tenga tanta dificultad para entender de la experiencia, sino más bien de aprender de la experiencia. Ha habido muchas investigaciones y han llegado a la conclusión de que los problemas de los psicópatas para aprender de la experiencia se debe a sus alteraciones en la conexión entre el córtex prefrontal y la amígdala. Estas estructuras están relacionadas con las funciones ejecutivas y con el aprendizaje emocional. ¿Por qué un psicópata tiene más dificultad, por ejemplo, de la población general para asociar un castigo y recibir una conducta, por ejemplo? Bueno, pues hay una explicación biológica, y es que es la presencia de niveles reducidos de cortisol y serotonina. Estas están relacionadas con el condicionamiento adversario y la inhalación conductual. Perfil número 7. Insinceridad y manipulación. Y es que los psicópatas tienden mucho a tener falta de sinceridad y una gran tendencia de manipulación. Esto puede hacer que, con mayor o menor sutileza, son personas que te pueden mentir constantemente. Hoy en día, el psicópata puede manifestar rasgos como ser un mentiroso compulsivo. Es que está claro que dentro de su imaginación, aunque perciban algo de realidad, ellos siempre estarán en su mundo, ¿sí? En su mundo de manipulación y en su mundo donde evidentemente no es necesario ser sincero. El rasgo número 8. El estilo de vida parasitario. Recordemos que la manipulación y el egocentrismo de los psicópatas hacen que tiendan a aprovecharse de los demás para satisfacer sus necesidades básicas. Y es que puedes encontrar que un psicópata normalmente vive del dinero de otras personas, o a lo mejor vive, por ejemplo, con sus padres hasta una edad muy adulta. Pueden vivir del dinero, por ejemplo, de sus parejas. El rasgo número 10. La predisposición al aburrimiento. Y es que recordemos que los psicópatas llevan la necesidad de estimulación continua. Son personas que se aburren fácilmente y son personas que además son, aunque sean muy extrovertidas, tienen un nivel muy bajo de activación cerebral en el reposo. Esto puede encontrarse también en trastornos como el TDAH, trastorno de déficit de atención con hiperactividad. El rasgo número 11, y posiblemente uno de los más característicos, es la ausencia de remordimientos. Recordemos que el psicópata no suele sentir culpabilidad por sus actos, al contrario, y es porque su falta de empatía emocional le permite cometer delitos o manipulación hacia los demás sin ningún remordimiento. Es algo que perjudica muchísimo a otras personas, pero esta conducta acaba al final perjudicándoles también a ellos, ya que se sienten superiores a todo el mundo y creen que aunque te hagan daño, lo están haciendo por tu bien, más que por el suyo. El perfil número 12, y se ha encontrado mucho, es que son muy promiscuos. Les gusta tener relaciones con distintas personas, pero normalmente siempre duran poco. Y esto es porque son personas muy dificultosos y además con las relaciones interpersonales son muy superficiales. Cuando la gente se da cuenta realmente de que está saliendo con un psicópata, lo que hace es alejarse. Cierto es también que son personas que les gusta muchísimo el sexo. El rasgo número 13, y es que tienden a no planificar a largo plazo. Reconocemos que los psicópatas tienen que vivir en el presente y por eso tienen dificultades para planear a largo plazo. Esto puede llevarlos a tomar decisiones muy impulsivas y a no considerar las consecuencias futuras. El rasgo número 14 es que siempre necesitan estimularse, ¿ok? Siempre buscan algo que les estimule constantemente.
recuerden que son personas que son propensos a aburrirse fácilmente, y con esto ellos pueden involucrarse realmente en actividades, pues por ejemplo, arriesgadas o ilegales, simplemente para combatir el aburrimiento. Hay un punto muy importante aquí, y es que reconocemos que la psicopatía es una combinación compleja de factores genéticos y ambientales. Se han hecho muchos estudios en los que se sugieren que hay una base genética para esta predisposición, pero el entorno también es muy importante. Sí, el entorno en el cual el individuo se desarrolla también puede influir muchísimo en su expresión. Traumas infantiles, abusos, negligencias, todo esto puede aumentar la probabilidad de que la persona tenga más predisposición y que desarrolle rasgos psicopáticos. Comprender estas características de la personalidad psicópata es esencial para identificar y tratar un trastorno de manera efectiva. Recuerden que hoy en día se puede identificar ciertos trastornos de conducta desde que son muy pequeños, desde una edad muy temprana. Y la psicopatía no se queda atrás. Identificar a un psicópata, identificar que estás ante un psicópata, puede salvarte la vida y puede salvársela también a otras personas. Espero haberles podido ayudar con este podcast. Si les ha gustado, me podrían dar un like. Gracias por los nuevos suscriptores y los nuevos feedbacks. Si les ha gustado tanto que quieren realmente escuchar más podcasts míos, pueden suscribirse a mi canal. Me pueden también encontrar en otras plataformas como iVoox y Spotify. Gracias a todos por escucharme y por quedaros hasta el final.